Ya está grabando la clase y voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Bueno, pues nos habíamos quedado en esta diapositiva, la clase anterior, sí, que les había dicho que era muy importante porque incluso, bueno, la utilizo yo como para un examen, Entonces, pues sí es bastante importante que la vean, que se la aprendan todo. Ya más tardar el jueves subo presentaciones en forma de fotografías, las que yo he hecho, porque las de Abraham no las tengo, las que yo he hecho, las subo en forma de fotografía al grupo. La voy a subir desde otro usuario, porque como ya vieron, por estar opinando de Trump, me bloquearon por 30 días ya soy cliente de estos tipos. Me bloquearon por 30 días mi cuenta principal de Facebook, pero tengo otra, entonces desde esa otra voy a subir las fotografías en forma de presentaciones al grupo. Perdón, las presentaciones en forma de fotografías al grupo y el enlace a YouTube. De hecho, estoy prefiriendo que se use YouTube para que se tenga ya todo eso ahí, lo puedan consultar fácilmente, sin tener la necesidad de entrar a Facebook. Bien, entonces esta diapositiva es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos está representando, bueno, por los nombres, Hallux y Polex, sí nos está representando las extremidades humanas, pero sobre todo nos da una muestra. Ahora, la clase pasada me gustó mucho la participación de todos ustedes y las dudas. Hubo unas dudas bastante buenas, ¿sí? Y me preguntaban sobre la pata del caballo, sobre los dedos del caballo, ¿no? Entonces, aquí, primero saqué dos diapositivas. Esta la busqué en internet, esta fue una de las primeras que encontré. Esta es la pata del Iracoterium, hace 60 millones de años. Aquí la ventaja es que el caballo tenemos todo el registro fósil perfectamente del caballo, ¿sí? Luego Mesohippus, si ustedes se dan cuenta, ya empieza a haber reducción de dedos. Luego Merihippus, ¿sí? Merihippus, ya la reducción de dedos es notable. Pliohippus ya es un caballo ya muy primitivo, pero ya tiene la conformación actual. De hecho, estaba viendo las imágenes cuando busqué este dibujo. Estaba viendo las imágenes. El Pliohippus es muy parecido a los caballos mongoles. Hay una raza de caballos en Mongolia que estuvo a punto de extinguirse, que son de hecho los caballos más primitivos. Luego googleenla, es interesante. Son los caballos más primitivos o sea, digamos, es la raza de caballos más primitiva que hay, pero ya pertenecen al género Equus, pero se parecen mucho. O sea, si ustedes los ven, se parecen muchísimo a Pliohippus. Son caballos un poco más pequeños de talla. Recuerden que ha habido una selección artificial. Entonces tenemos la raza azteca, por ejemplo, que es una raza de caballos mexicana. Tenemos los percherones, tenemos etcétera, etcétera. Y aquí, ¿dónde quedan los dedos? Es lo importante, yo creo, más que las razas de caballo. ¿Dónde quedan los dedos? Los dedos quedan aquí a los lados, ¿sí? Quedan aquí a los lados. Si esta diapositiva no es muy clara, la siguiente yo espero que sí lo sea, y me encantó, porque nos da una idea si nosotros usáramos la mano para simular la pata de un caballo. Entonces, fíjense, aquí está el radio y la ulna, los huesos carpales, ¿sí? Los metacarpales, y dentro de los metacarpales, únicamente el que está coloreado en beige
o amarillo es el que queda. Los otros quedan, digámoslo así, integrados al metacarpal principal, ¿sí? Luego las falanges y lo que sería ya la pezuña. Entonces, sería el equivalente a que nosotros sostuviéramos el peso de nuestro cuerpo en las manos de esta manera. Imagínense nada más. Y no estamos hablando de lo que puede llegar a pesar un ser humano, que puede llegar a pesar, ¿qué les gusta? Los más pesados, de manera natural, ¿no? Tampoco vamos a hablar de los de kilos mortales, ¿no? De manera natural, unos 120, 125 kilos, pues, pensando en los jugadores de fútbol americano, que me gusta bastante ese deporte, ¿sí? Pero por lo regular, pues tenemos un peso de entre 80, de 50 a 80 kilos aproximadamente, ¿no? Imagínense sostener todo ese peso en un dedo y esto, bueno, sería el equivalente a la, ¿cómo se llama? También en los miembros posteriores. Entonces, con esta imagen que me gusta bastante, nos da una idea de cómo se está apoyando un caballo. Claro, en un caballo todo esto se ha engrosado, de tal manera que cuánto les gusta que pese un caballo, ¿no? Un caballo pues, puede llegar a pesar media tonelada o poquito más, sobre todo si hablamos de los llamados caballos percherones, ¿sí? Entonces, estas son las dudas de la clase anterior que me parecieron muy buenas, me pareció muy bien su participación. O sea, es que hasta una duda es una participación. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente explicar este tipo de cosas y que a ustedes les quede más claro, de tal manera que el día de mañana que ya acabe toda esta pandemia asquerosa, anden afuera y vean un caballo, digo, yo no soy entusiasta de los caballos, la verdad es que los caballos y su servidor no se llevan bien, no me gusta montar a caballo, prefiero montar caballo de acero, porque ese yo lo controlo y lo controlo perfectamente. Acá hay que controlar un carácter que, pues, si el caballo tiene su carácter y yo tengo mi carácter, olvídense, ¿no? Entonces, no me gustan, pero bueno, habrá a quien le guste y quien incluso regularmente cuando vaya hacia lugares donde rentan caballitos para montar, ahí se trepa el fregado caballo. A mí la verdad no, y me sienten que no estoy a gusto y nomás no. Entonces, cuando vean las patas del caballo, van a pensar automáticamente en la estructura que tienen y se van a dar cuenta, ¿sí? Aquí pongo las homologías en los miembros anteriores entre un humano, un gato, una ballena y un murciélago. Ahí se pueden dar una idea de más o menos cómo están estructurados, ¿no? Las falanges, qué es lo que forman. De hecho, la falange del murciélago, las falanges del murciélago son las que extienden precisamente la membrana. Como les he dicho, yo soy cinéfilo, ¿no? Entonces, de hecho, de Batman, las películas que más me gustan son las trilogías que dirigió Christopher Nolan. Y la manera como se tensa la capa de Batman en la trilogía de Christopher Nolan es perfecta, porque es precisamente, es una biomimética muy bien realizada del ala del murciélago, ¿sí? Y así como eso, les voy a estar comentando de películas que se ve que han tenido una buena asesoría. La otra es la criatura de la película esta de Guillermo del Toro, La forma del agua. Perfecta, perfectamente definida anatómicamente la criatura. Porque cuando la chica describe cómo es que logró tener sexo con la criatura, lo que está describiendo es una cloaca, ¿no? Cuando dice que se abrió y de ahí salió con lo que se estuvieron divirtiendo, pues es una perfecta definición anatómica de otro ser, ¿no? Cosas que en otros seres nos dejan ahí como que
al garete y no nos imaginamos, ¿no? Entonces, aquí se ve la homología, ¿no? Aquí también me sirve para que, y de hecho creo que esa diapositiva no la puse, o igual y viene más adelante cuando hablemos de biomecánica, perdón, acerca de la manera que se mueven los distintos animales. Aquí quiero que noten algo. Los seres humanos somos plantígrados, mientras que los gatos, por ejemplo, son digitígrados. Si ustedes han escuchado antes la palabra plantígrados, la habrán escuchado precisamente para referirse a los osos. Esto se refiere a qué es lo que se asienta de los miembros, sean posteriores, sean anteriores. En el caso de nosotros solo son los miembros anteriores o miembros inferiores por nuestra postura anatómica, ¿no? Más que posteriores es miembros inferiores por nuestra postura anatómica. Es la parte que se asienta para poder desplazarse. Entonces, en nosotros la parte que se asienta para desplazarse es toda la planta. Por lo tanto, al igual que los osos, somos plantígrados. Perdón. En los perros lo que se asienta es la planta, es un plantígrado también un perro. Pero en los gatos lo que se asienta son los dedos. Entonces ellos son digitígrados. De tal manera que aquí viene un detalle. Cuando los dueños, por alguna razón, y yo soy dueño de gato, y sé que pues, de repente esta sea loca y tira el arañazo. Cuando los dueños de gatos dicen, no, que le extirpen las uñas, no quiero estar batallando con que desgarre los muebles y todo. Pues para eso le compras un rascador. Y es preferible, porque cuando tú le mandas extirpar las uñas, no es que le corten la uña, ¿sí? Eso sería pues, lo mejor, una cortada de uñas. No, cuando en un gatito o estas personas raras, que incluso hubo una chica que fue viral, ¿no? Un matrimonio que fue viral, que se llevaron su tigre a pasear a un centro comercial, un tigre bebé. Muchas veces les extirpan las garras. ¿Qué sucede? No están cortando la uña, lo que están cortando es la falange que tiene la uña. Entonces piensen en lo siguiente, cuando cortamos las falanges que tienen las uñas, los gatos dejan de ser digitígrados y se convierten en plantígrados. Si han visto este programa de Jackson Galaxy, un tipo ahí que tiene aspecto como de malandro, pero también es gay, o sea, es muy chistoso, ¿no? Porque lo ves y dices, no, pues si me asalta, sí le doy la cartera, pero ves su coche y ves sus modos, pues te das cuenta que es una persona gay, ¿no? Cuando ha analizado casos de gatos que no hacen del baño en el arenero, se ha dado cuenta que son gatos que les extirparon las uñas, ergo, les quitaron las falanges de las uñas, el gato pasa de ser digitígrado a plantígrado, y entonces la arena que le ponen en su arenero para que vayan y defequen los animales es arena muy gruesa. Entonces eso les lastima. Sus cojinetes de los gatos, si ustedes tienen perro y gato, les pido que hagan la siguiente prueba. Toquen los cojinetes, o sea las gomitas que huelen a chetito, ¿no? De los perros y de los gatos. Tóquenlas. Si tienen perro y gato, tóquenlas. Van a notar la diferencia. El perro que es plantígrado, las gomitas, o sea, los cojinetes plantares, van a ser muy rugosos, van a ser rasposos, ¿sí? Ásperos. En cambio, cuando toquen ustedes las gomitas, los cojinetes plantares de los gatos son muy suavecitas. Entonces, los gatos no están acostumbrados a ser plantígrados. Cuando lo que ha encontrado Jackson Galaxy es que gatos que les extirparon las uñas, les cortaron esa falange, el gato ya no puede apoyarse porque le duele y entonces se apoya en las plantas. Y entonces, como no está listo para hacerlo, por eso es que esos gatos, y lo descubrió curiosamente, se andan haciendo fuera del arenero, porque en el arenero se lastiman las patas. ¿Cuál fue la solución que encontró?
pues, uno pensaría, pues regalo al gato y ya me quito de broncas. No, él encontró una solución. Poniendo arena fina, el gato se mete perfectamente a su arenero, porque ya está usando las plantas. Entonces, eso para que lo reflexionen y piensen, ¿no? Porque muchas veces de repente, la verdad, la imagen de la chica con su tigre se volvió viral y había quien decía en la fotografía, oye, no, es que pues, si tiene el dinero y tiene los permisos y tiene el espacio, está bien, es un tigre que está protegido, que va a comer, que todo. Sí, la bronca es que muchas veces, pues evidentemente digo, yo soy dueño de gato y sé que cuando de repente estamos jugando, hay veces que se aloca y tira el manazo con las zarpas sacadas y me araña. Entonces, y eso es un mini gato. Ahora imagínense un tigre que está jugando y de repente tira el zarpazo con las garras afuera, puede llegar a lastimar verdaderamente. Entonces, el problema de tener esta fauna silvestre en casa es que precisamente les extirpan partes que eran necesarias para el gato. Y curiosamente, uno no, les aseguro que esos dueños que mandan a extirpar las uñas de sus gatos, no piensan en el cambio que tiene tan fuerte que puede llegar a tener el gato. ¿Sí? Entonces, esto es para que se den una idea, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que es el esqueleto craneal, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es el esqueleto craneal. Aquí uno de los cráneos mejor formados del Terminator, bastante bien diseñado. ¿No? Otra película que anatómicamente es correcta, biomiméticamente es correcta, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la parte importante del cráneo. Otro de los cráneos más famosos, digo aquí para los que sean aficionados al heavy metal, yo soy muy aficionado al heavy metal, tenemos el cráneo de Eddie, ¿sí? Eddie, el famoso esqueleto de Iron Maiden, de hecho es mi grupo preferido de rock heavy, ¿sí? Ya también escucho ahora el death metal y metal melódico y todo eso. De hecho, uno de mis grupos preferidos actuales es Arch Enemy, ¿no? Además que la vocalista es un bombón, una preciosidad, pero bueno. Entonces, este cráneo de Eddie nos sirve para hablar del cráneo de los vertebrados. El cráneo de los vertebrados es bien importante. Aunque lo vemos como una estructura única, en realidad se compone de 3 partes que han tenido una evolución separada. Fíjense qué interesante, cada una de estas partes ha tenido una evolución. Y si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de morfometría geométrica, resulta que cuando tú haces la morfometría geométrica de un cráneo y ves, por ejemplo, la alometría del cráneo es distinta en sus distintas partes. Entonces, esto quiere decir que las 3 partes del cráneo continúan evolucionando, funcionan de manera diferente, aunque a nosotros de repente nos parezca que funcionan como una sola. ¿Sí? Sí funcionan como una sola. Si yo veo la cabeza de cada uno de ustedes, estoy viendo una sola cabeza, pero la realidad es que son 3 partes de cráneo. La más antigua es la denominada esplagmocráneo. Esta parte más antigua, ¿con qué tiene que ver? Con mandíbulas. Porque recordemos que lo principal que nos ha movido desde el principio y que ha motivado evolución y distintas adaptaciones es de lo que se alimenta cada organismo. Entonces, de hecho, apréndanse la frase de somos lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos, entonces, pero adaptativamente hablando, entonces es interesantísimo, ¿no? Entonces, en la primera, esplagmocráneo se refiere a mandíbulas, ya lo vamos a ver ahorita a detalle, no crean que nada más así. El condrocráneo es otra de las porciones y es de suma importancia. Condrocráneo, ¿dónde está? ¿O qué es el condrocráneo? Como su nombre lo dice, contiene partes todavía cartilaginosas dentro del cráneo o muy ligeramente osificadas. Y generalmente estas partes son las que sostienen los órganos de los sentidos.
Es decir, estamos hablando, si ustedes se tocan aquí, aunque se van a deformar sus ojos y van a alterar un poco su visión, si ustedes se tocan aquí, están tocando el condrocráneo, la cuenca de los ojos, donde se alojan los nervios olfatorios. Todo eso, vamos a verlo, ¿no? Donde se alojan los oídos. Todo eso es el condrocráneo, ¿sí? Son cápsulas, en el caso de los tiburones, son cápsulas que sostienen a los órganos de los sentidos y en el caso de los demás grupos también, ¿sí? Más o menos es una especie de cápsula de envoltura. Ustedes vean cómo tiene cómo tienen su cuenca del ojo y dense cuenta que es una especie de protección, de cápsula que protege el resto del ojo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante. Y la última parte, la más conocida por todos nosotros, de hecho es con la que generalmente decimos, un cráneo, es el dermatocráneo, ¿sí? La parte más evolucionada y como el nombre lo está indicando, y es bien importante, está formada por huesos dérmicos, es decir, son huesos que se osificaron a partir de membranas y difícilmente pasaron por una etapa de cartílago, ¿sí? Para que tengan una idea y se les quede muy claro, yo creo que conocen perfectamente estas muñequitas. Son las llamadas matriushkas o matroshkas, muñecas rusas talladas en madera, muy bonitas, ¿no? Que el significado que tienen en la cultura rusa son las generaciones, sobre todo de las mujeres, ¿no? O sea, la mamá, la bisabuela, la tatarabuela, la abuela, la mamá, la hija y la nieta, ¿no? Entonces, es un poquito lo que significan. Bueno, ¿por qué pongo la imagen de una matriushka cuando estoy hablando del cráneo? Porque quiero que imaginen que el cráneo es como una matriushka. Si tú encierras, si tú pones las tapas de todas estas matriushkas, las colocas como están en orden y las cierras, lo vas a ver como una sola matriushka, pero la realidad es que cuando tú empiezas a desarmarlas, te empiezas a encontrar, y el número es variable, ¿no? Mi abuela tiene matriushkas de 4 monitas, estas son 5, he conocido gente que tiene matriushkas y todas traídas de Rusia, ¿no? Matriushkas de 6, o sea, va a depender también del tamaño de la matriushka. Las de mi abuela son de tamaño moderado. Las matriushkas que he visto de 6 pues, son así que son unas madresotas, ¿no? Son unas madresotas y entonces por eso pueden contener más elementos. Entonces, el cráneo es igual que una matriushka. Son 3 cráneos y vemos uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está esta imagen que me parece fabulosa. De hecho, cuando yo llevé la materia, que era una materia no optativa, sino una materia obligatoria, entonces todos llevábamos anatomía animal, todos en la carrera, nos pedían colores, entonces se nos hacía de colores crayolas o con lo que fuera, ¿no? Entonces nos hacía así como que, ay, no manches, esto parece clase de kinder, ¿no? Estamos regresando. Pero era para esto, fíjense. Y de hecho es un código curiosamente, esta imagen es sacada del libro de Romer y es un código de colores que en muchos libros utilizan. El esplagmocráneo se pone en amarillo. El condrocráneo se pone en azul y el dermatocráneo se pone en rosa. ¿Por qué hice la comparación con las matriushkas? Si nosotros vemos el cráneo, este es un pez llamado Amia calva, es un pez bastante primitivo. Si nosotros vemos el cráneo de Amia calva, lo que vamos a ver es un cráneo de esta forma, ¿sí? En color rosa están el dermatocráneo, repito, color rosa, dermatocráneo, color azul, condrocráneo, y color amarillo, esplagmocráneo. ¿Cuál es el más primitivo? El esplagmocráneo, las mandíbulas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un cráneo de Amia calva, lo que vemos es esto. Pero si pudiéramos de alguna manera, así como si estuviéramos utilizando, imagínense que tuviéramos la visión, ¿no? Como para Photoshop, a ver, métele transparencia, ¿no? Y le mueves y metes transparencia. Si metes transparencia al dermatocráneo, te vas a encontrar esto.
te vas a encontrar esto, te vas a encontrar un condrocráneo en color azul por dentro y un esplagmocráneo también, que son las mandíbulas, sobre todo son los huesos mandibulares. Y posteriormente, qué otros huesos? Y esto lo vamos a hablar, porque de una vez les advierto, así como ya les platiqué cuál es mi posible pregunta de examen, esa es pregunta de examen de Abraham. Y le encanta mencionarlo, pero lo menciona así como si se le estuviera olvidando, ¿eh? Así como que, los huesos, algunos huesos del esplagmocráneo son homólogos de los huesos del oído. De hecho, creo que la otra vez lo mencionó. Y ustedes sacan así como que, pues lo menciono así de pasada, como que no tiene importancia y bolas. Una de las preguntas que les hace, ¿cuáles son los homólogos de los huesos del oído o cuáles son los homólogos del esplagmocráneo, los huesos del oído? Entonces lo vamos a ver en otra ilustración que tengo. A mí me gusta buscar ilustraciones que a ustedes de una sola vez les dé la idea que quiero expresar y les facilite mucho la comprensión de esto, porque puedo yo darles los conceptos, pero si no hay una comprensión cabal de los conceptos, si no hay precisamente de la vez pasada, cuando empezamos a hablar de los deditos de las palomas, son cosas que a uno difícilmente se le olvidan, ¿no? Y muchas veces, a veces lo asocio a bromas. Eso, pues, de hecho, lo tomé, fue imitación de las magníficas clases de mi querido profesor Antonio Lascano. Y yo les puedo platicar cómo me sigo acordando de la clase, y yo soy generación 89-92, imagínense cuántos años tiene que yo dejé la carrera. Terminé la carrera. Y me sigo acordando de la clase de Antonio acerca de la pared de peptidoglicano, porque es una analogía con una actriz de teatro, y la verdad es que fue una clase fabulosa. Aquí, quien quiera y pueda llevar la clase de Antonio de Origen de la Vida, aunque él no da todas las clases, llévenla. La verdad es que es extraordinaria. Entonces, por eso les digo, busco imágenes que los impacten y digan, ahora entiendo por qué el profesor me pone estos cráneos y a la vez habla de las matriushkas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cráneo es como una matriushka. Son 3 cráneos contenidos en uno solo. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar a hablar de las partes del cráneo. Ojo, algunos de estos cuadros no es necesario que se los aprendan de memoria, pero sí es muy bueno que los tengan por ahí para que ustedes, si tienen alguna duda, rápidamente van al cuadro. Es mucho más rápido que regresar a todo el apunte y en el cuadro van a ver. El esplagmocráneo generalmente se conforma de 7 distintos arcos faringeos. Ojo, dije arcos faringeos, no arcos branquiales. En algunos libros viejos se maneja que, oye, es que la ontogenia recapitula la filogenia. Sí, es cierto, más o menos, pero no es fidedigna, ¿sí? Y entonces, uno de los pretextos que agarraban estos libros viejos, sobre todo de embriología, para decir que la ontogenia recapitula la filogenia, era decir, los seres humanos en algún momento tuvimos branquias. Craso error. No hemos tenido branquias. Lo que en algún momento tuvimos y seguimos teniendo, pero evidentemente ya evolucionado y adaptado de distinta manera, son arcos faringeos. Ahora, detalle, de los arcos faringeos, en los peces se forman los arcos branquiales, ahí sí, y en nosotros se forman cosas distintas. Entonces, tenemos 7 arcos faringeos, no branquiales, y vamos a ir viendo algunas cosas de ella, ¿no? De esto. Bien, el primer arco en los elasmobranquios va a formar el cartílago de Meckel y el paloto cuadrado.
mandíbulas. El teleósteos va a formar el articular, el cuadrado y el leptopterigoide. ¿Sí? ¿Cuál es el articular? Es el hueso que, precisamente como su nombre lo dice, articula la mandíbula inferior con el resto del cráneo. ¿Sí? En anfibios se va a hacer igual, aquí igual. En mamíferos, fíjense en esto. Martillo, yunque y aliesfenoides. Ah, caray. El martillo y el yunque. ¿Dónde están el martillo y el yunque? El martillo y el yunque son, son huesos del oído. Ahora, fíjense cómo sigue existiendo la relación entre la mandíbula y los huesos del oído. Cuando ustedes viajan por carretera, ¿qué sucede? Como que se nos tapa. Se nos tapan los oídos por el cambio de presión. Y cuando somos chiquitos, generalmente nos empieza a molestar el que ya no escuchamos, ¿no? Y los papás, para tranquilizarnos, esto es cuando somos chicos, ¿qué responden? Mastica chicle, o bosteza, o abre la boca grande, ¿sí? Pero si tuvieran papás buzos, les dirían, haz esto, ¿no? O sea, cierra tu nariz y es como que te suenas, pero no dejes salir el aire. Soplas con cuidado y inmediatamente escuchas cómo truena la membrana timpánica. Y truena la membrana timpánica porque estás equilibrando la presión que existe fuera y dentro del oído. ¿Alguien de aquí bucea? ¿O está en cursos de buceo? Y ahorita yo sé que es complicado, pero ¿alguien de aquí bucea? ¿Nadie? Bueno, otra actividad ampliamente recomendable, es lo más hermoso que puede haber. Lo más hermoso. Te pones nervioso, yo se los puedo decir, yo antes de bajar sigo poniéndome nervioso de todas las cosas que pueden llegar a ocurrir allá abajo. Estás en un medio que no es el tuyo, pero cuando bajas y empiezas a ver lo que hay allá abajo, te olvidas de las preocupaciones. Sí te preocupas por estar atento a estar haciendo bien las cosas. Bueno, cuando uno bucea y empieza a bajar, olvídense, la presión que tienes aquí es terrible. Entonces, haces esta maniobra. Pero bueno, lo importante es que nosotros hacemos la maniobra con la mandíbula. ¿Sí? De hecho, cuando bostezamos, naturalmente se tiende a escuchar precisamente lo mismo que cuando soplo así, ¿sí? Entonces, por eso les digo que están relacionados, siguen estando relacionados, aunque ya pertenezcan al oído. El segundo arco va a formar la iomandíbula, el ceratoial, basillal. Vamos a ver algunos de esos huesos. Tomen en cuenta una cosa. En nosotros, nuestra lengua es musculosa y nuestros maxilares están unidos al cráneo perfectamente. En los peces, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior no están unidos al cráneo. Es más, el maxilar inferior en los peces ni siquiera está fusionado. O sea, no es una sola mandíbula la parte inferior. Así que todos los peces son de barba partida. ¿Sí? O sea, no está fusionado. Entonces, imagínense algo no fusionado, que los músculos lo muevan, pues puede moverse diferencialmente. Entonces, ¿cómo se logra que eso se cohesione? Con estas estructuras, el ceratoial y el basillal. Es un hueso que crece, nosotros ya no lo tenemos, es un hueso que crece en medio de la boca, ¿sí? Y mediante ligamentos y músculos mantiene a esta maxilar inferior que está separado de aquí, lo mantiene unido. ¿Por qué dije que los peces son de barba partida? Porque cuando vemos una persona de barba partida, aunque es un canon de belleza, para madre naturaleza la realidad es que una persona de barba partida es una persona con un defecto. Esto es, se fusionó su mandíbula, ok,
pero los músculos no alcanzaron a fusionarse bien ni a formar un paquete muscular nada más aquí. Forman dos. No pasa nada, no es un defecto con el que no puedas vivir ni nada, pero entonces tienes tu barba partida, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como son tan extrañas y es un factor hereditario y dominante, así es que las personas que nacen con barba partida generalmente tienen algún padre que tiene barba partida, ¿sí? Padre o madre. Entonces, es un carácter hereditario, ¿sí? Y entonces alcanzamos a ver así que es de barba partida. Como es un canon, una estructura rara, es un canon de belleza y le hemos dado el aspecto de belleza cuando debería ser lo contrario, ¿no? Ven a un actor o actriz de barba partida y, ay, caray, ¿no? Mira nada más qué cosa. Sí, o sea, le da cierta cuestión, pero la realidad es que no está, o como digo yo, cosas que hace Dios para sus hijos que se portan bien, caray, ¿no? Pero bueno. Entonces, la realidad es que está habiendo un error de fusión en los músculos y en realidad es un defecto, no es una cualidad, ¿sí? Bien, conforme vamos pasando de taxón, vamos viendo que este segundo arco va formando distintas cosas y otra vez llegamos, aparato yoideo, ceratoial, estribo, parte del oído, ¿sí? Fíjense cómo vamos pasando de arco branquial, de arco faríngeo, y a partir del cuarto, fíjense en lo que les estaba diciendo, ¿no? A partir del cuarto arco faríngeo, en los elasmobranquios y en los teleosteos se forman los arcos branquiales. Ojo, en los teleosteos, el cuarto arco branquial se pierde, no forma nada, se reabsorbe de alguna manera. De tal manera que, ¿cuántas branquias tiene un tiburón? 5, de 5 a 6, ¿sí? Hay algunos tiburones primitivos que tienen hasta 7. Porque los forman con el resto de los arcos arcos faríngeos. Y los peces, ¿cuántos arcos branquiales tienen? 4. ¿Sí? 4 únicamente. Entonces, bueno, hay algunos que tienen 4, hay otros que tienen 3,5, etcétera, etcétera. En el caso de anfibios, reptiles y mamíferos, ciertos arcos arcos faríngeos van a estar ausentes y en otros se van a formar los cartílagos laringeos. ¿Por qué lo pongo con un signo de interrogación? Muy sencillo, porque la realidad es que no se ha podido establecer qué tan cierto es esto. ¿Cómo piensan que se puede hacer un estudio de cómo evolucionan los arcos faríngeos? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se lo imaginan? A ver, me gustaría que me platicaran cómo imaginan que pudiera darse esto. Te dicen, oye, quiero comprobar eso, que los cartílagos laringeos son parte de los arcos branquiales. ¿Cómo le harían? ¿Qué harían? ¿Podrías como comparar diversos embriones de animales? Exactamente. Acabas de dar una muy buena respuesta, Carla. Muchas gracias. Embriones. Como no todo el tiempo voy a estar pudiendo obtener embriones, hay algunas estructuras anatómicas que yo supongo, porque no tengo toda la... esto implica sacar embriones. Esto implica que un embrión que esté ya casi formado lo tengo que sacrificar y ver. Entonces, como es muy complicado ya en determinados estadios del desarrollo sacrificar y verlo, la manera como se les ha ocurrido a los científicos ver esto es una solución extraordinaria que a la directora del CONACYT seguramente no le va a gustar, pero yo creo que todos han visto los peces cebra estos que son de colores,
los cebras que son como fluorescentes. Unos pececitos de acuario que tienen color fluorescente, que son azules, son anaranjados, son amarillos, son rosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando les pones luces LED blancas y negras, brillan padrísimo los animales, ¿no? Bueno, esos peces son peces transgénicos, por eso digo que a la loca de la Álvarez Bulla no le gustaría mucho, ¿sí? Porque ella está en contra de todo lo transgénico. Pero gracias a esos peces transgénicos, porque ese color no es natural, tampoco es inyectado, ¿eh? Es un color, es un gen que extrajeron de una medusa, que tienden a tener ese tipo de colores, y los introdujeron en los genes de la piel de los peces cebra. De tal manera, bueno, en los genes del pez cebra, no nada más en la piel. De tal manera que cuando se empiezan a desarrollar, el pez cebra ya está teñido. Entonces, cuando yo utilizo un microscopio de disección con luz negra, perfectamente sin matarlo, que eso es lo importante, sin matar al embrión de pez cebra, yo puedo ver su desarrollo embrionario gracias a que ya está teñido. Antes, ¿cuál era la técnica? Lo mataba, lo teñía para poder verlo bien y lo observaba al microscopio. Ahora no es necesario matarlo. Puedo yo extraer nada más a la larvita de pez, ponerla ya sea en un portaobjetos socavado o en una caja de Petri, le arrojo luz negra y como ya reacciona esa coloración a la luz negra brillando, puedo ver el desarrollo embrionario perfectamente de estos animales. Entonces, curiosamente, de hecho, las cepas más protegidas de pez cebra están en laboratorios que estudian el desarrollo embrionario. Entonces, es como pudiera yo llegar a ver esto sin estar sacrificando embriones. Pero, ¿qué implicación tiene? Esto se está haciendo con peces, esto tendría que hacerlo con embriones de reptiles y de aves. ¿Sí? Hacer un organismo transgénico y aquí ya empieza uno a traspasar los límites de la bioética, de ya no formar, de hecho la bioética prohíbe, por ejemplo, formar una quimera. El nombre de quimera viene del mito griego de la quimera como tal, era un animal formado de distintas partes de animales, ¿no? Creo que tenía cabeza de león, garras de no sé qué cosa, la cola era de serpiente, y todos eran animales funcionales. Para los griegos se imaginaron, eso era una quimera, y es un término que se aplica, de hecho, ahora actualmente para muchas cosas. Es más, el virus que ahorita nos está asolando se considera, y bueno, esto me lo respondió Antonio Lascano en alguna de sus pláticas, se considera un virus quimérico, porque tiene partes conservadas de pangolín, partes conservadas de un murciélago, y ahorita ya partes del ser humano. Entonces, es un organismo quimérico. Entonces, esto en organismos más grandes, en taxones mucho más conspicuos, como son reptiles, aves, anfibios, la bioética, pues en cierta forma lo prohíbe. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Fíjense en un tiburón, ¿cómo estarían estos arcos? ¿No? Recordemos que son 7. Entonces, los primeros 2, el primero son las mandíbulas, el segundo es la iomandíbula, ¿sí? Y a partir del tercero al séptimo son los arcos branquiales. Comienzan siendo arcos faringios, terminan siendo arcos branquiales. Y aquí anticipo algo de la clase de digestivo. Pasamos de una función digestiva, de una función alimentaria o una función trófica a una función respiratoria, en el caso de los arcos faringios, ¿sí? De la faringe como tal. Bien. Entonces, aquí les queda ya claro cómo están estos arcos en un tiburón, ¿sí? Estos arcos, este es un animal hipotético. Bueno, también es tiburón porque también maneja lo de los arcos branquiales, ¿no? El cartílago de Meckel, que es únicamente el cartílago de Meckel y palato cuadrado, sobre todo el cartílago de Meckel es el único término que se maneja para tiburones, el maxilar inferior.
En los demás vertebrados ya es maxilar inferior o dentario. Esta es la imagen que quiero que tómenle foto, guárdenla como hueso de santo, porque les va a ayudar a entender la pregunta que suele hacer Abraham en el examen. El homólogo del oído son los arcos faringios, ¿sí? Tenemos aquí imágenes en color de las hendiduras branquiales, de los arcos branquiales o arcos faringios, de un animal hipotético, una forma básica. No tenemos un ancestro de esta forma, pero suponemos así fue, ¿sí? De aquí tenemos un elasmobranquio. Fíjense los arcos faringios que están en rosa, ¿cómo están ahora? ¿Sí? Los que están en anaranjado, azul, color caqui, verde, un anaranjado un poco más intenso y un amarillo. Fíjense cómo van formando los, aquí forman las mandíbulas, los dos primeros, ¿no? Van a formar la mandíbula en el caso de un tiburón. El tercero forma el aparato yoideo y a partir de este comienzan a formarse los arcos branquiales. En un saurópsido, el primero se pierde, miren, ya no está, ya no existe, ya nada más está el 2 y nos va a formar la mandíbula. Pero a partir del 3 ya tenemos el estribo, fíjense, tenemos el esqueleto yoideo y el séptimo, que es el amarillo, nos va a formar tanto los aritecnoides como los anillos traqueales. Los anillos de la tráquea están formados de arco faríngeo. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Otra vez, anillos traqueales, epiglotis, estribo, etcétera, etcétera. Entonces, esta imagen es muy valiosa porque les permite entender cómo de aquí, un esplagmocráneo de aquí, se pasa acá. ¿Sí? De aquí se pasa acá fácilmente. Entonces, nos quedamos solamente con, algunas estructuras de los arcos faringios como mandíbula, pero ya la mayoría se van hacia lo que son los oídos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, hay dos teorías igualmente. Estas teorías, ¿cómo podrían comprobarse? Haciendo estudios con embriones. ¿Sí? Y siguiéndolos, pero tendría que ser un embrión con un gen de medusa para que se haga brillante y no tengas que matar al embrión. La bronca es que vas a tener al rato un lagarto brillante por eso les digo que no es tan fácil, ¿no? Por eso hay muchas dudas. Son dos teorías, la teoría serial y la teoría compuesta. Fíjense, tenemos un animal hipotético, un agnato hipotético, y tiene sus 7 arcos faringios. En la teoría serial, el arco faringio 1 se pierde, el arco faringio 2 forma la mandíbula, el arco faringio 3 forma la iomandíbula y ya. Y los demás, bueno, forman los arcos branquiales o otras partes que ya vimos ahorita. Esta es la teoría serial. La teoría compuesta nos dice que el primer arco branquial, arco faringio no se pierde, sino que se fusiona y forma parte del neurocráneo. ¿Sí? Fíjense cómo aquí está muy junto y después forma parte del condrocráneo. Y neurocráneo aquí, pero es parte del condrocráneo porque sirve de sostén para, sobre todo, para sostener el nervio olfatorio, servir de protección al nervio olfatorio. ¿Sí? Entonces, esta es la teoría compuesta. Aquí hemos platicado Abraham y yo, y la verdad es que ninguno de los dos llegamos a ninguna determinación de cuál pudiera ser. Ambas nos parecen viables. Y
Y bueno, pues ya habrá manera de en algún momento tal vez de comprobarlo, o tal vez será de las cosas que nos quede la duda para siempre. La imagen, para que tengan una idea, está sacada del libro de Cardón del 2009. Entonces, esto quiere decir que todavía hasta 2009 no se tenía una respuesta satisfactoria y seguían existiendo estas dos teorías. ¿Mm? Aquí está lo que les explicaba, ¿no? La teoría serial, la teoría compuesta. Y pues vamos a ver. Ahora, bien importante, muy, muy importante. El tipo de suspensión mandibular. Es decir, cómo se fusiona esta mandíbula, sobre todo esto es maxilar superior e inferior, cómo se fusionan al resto del cráneo. ¿Sí? Tenemos una suspensión mandibular que le llamamos paleostílica en los agnatos. ¿Sí? De agnatos a los tiburones más primitivos, es paleostílica. A tiburones más evolucionados, eautostílica. ¿Sí? Y ostílica, los tiburones anfistílica, peces primitivos, y ostílica, algunos peces, ¿sí? Y en el caso de nosotros es la que se denomina craneostílica. Bien. Eso lo vamos a ver después también a detalle. El condrocráneo. El condrocráneo pues tiene una serie de estructuras, pero principalmente de lo que se trata, este cuadro es importante, pero no es este es menos relevante que el anterior, ¿eh? Este sí, digo, se puede tener ahí, pero no es tan relevante. Esta imagen se me hace más. Recuerden que en azul vamos a tener el condrocráneo. Están las cápsulas nasales, las cápsulas ópticas y las cápsulas óticas. Cada una de ellas, como su nombre lo dice, van a estar formadas de cartílago, ¿sí? Van a estar formadas de cartílago principalmente, o un cartílago muy osificado, pero no va a alcanzar a osificarse completamente. Por eso, de hecho, cuando ha habido accidentes o gente que se golpea la cara, o otra vez me tocó ver de un muchacho que se cayó de estos scooters de ahora, como patín del diablo, se golpeó con una cerca. Afortunadamente no se encajó la cerca en los ojos, pero del golpe se fracturó. Yo no entiendo cómo pueden arreglar esa fractura, ¿eh? Se fracturó la cuenca del ojo. Entonces el ojo tiende a, su ojo ahorita en lo que están haciendo las operaciones y todo, su ojo tiende a tener un problema de que permanezca el ojo en su lugar. ¿Sí? Entonces, hay otro detalle. Estas cápsulas ópticas van a variar enormemente de acuerdo al grupo, al animal del que se trate. Todos de aquí conocen los perros Pug, supongo, ¿no? Bueno, los perritos Pug es un perro brachiocéfalo, es decir, un encéfalo muy pequeño, por algo les cuesta trabajo respirar. Vean un perrito, un Pug, cuando lo sacan a pasear, cómo respira, ¿no? Va todo el tiempo así como marranito. Les cuesta mucho trabajo respirar. Pero hay otro detalle de los Pug, que es pobrecitos. Están tan grandes sus ojos y tan abierta su cápsula óptica que si se llegan a dar un golpe atrás, un buen golpe en la nuca, ¿no? Incluso ha habido el caso de que algún dueño sin quererle o se pega con algo el perro, la cápsula óptica no alcanza a encerrar perfectamente el ojo y los músculos no están tan fuertes, tampoco es un ojote tan grande que los músculos, ya veremos los músculos del ojo, el ojo se sale. No quiere decir que pierde el ojo,
porque el ojo queda colgando de los músculos y del nervio óptico. Entonces es espantoso ver cuando se le sale un ojo a uno de estos perros y hay que volver a colocárselo en su lugar, ¿sí? Todo esto es gracias a la modificación de la raza y a que la cápsula óptica no está tan perfectamente diseñada y por eso les pasa eso a estos perritos. Perdón. Bien, vamos a pasar ahora al dermatocráneo. El dermatocráneo tiene, a pesar de que lo vemos como un solo hueso también, en realidad tiene un montón de placas. Lo que les decía, cuando un bebé nace, todas estas placas no están unidas. Entonces tienden a deslizar una sobre otra y permiten que el bebé pase por el canal del parto. Vamos a tener distintas series en el dermatocráneo. La serie facial. Ahí vamos a tener la serie premaxilar, que es esta, ¿sí? La serie maxilar, que está más acá hacia esto, y la serie nasal, ¿sí? Todo eso, y los nasales. Todo esto en la serie facial. La serie orbital, vamos a tener los lagrimales, prefrontales, postfrontales, ¿sí? El yugal. La temporal, intertemporal, supratemporal, tabular, escamoso, cuadrato, yugal. La bóveda va a ser el frontal, parietal y posparietal, o sea, pero ya nada más de la parte de arriba del cráneo, ¿sí? Estas son las distintas series que va a tener un cráneo. Así se vería un dermatocráneo. La nomenclatura, existe una nomenclatura. Hasta ahorita Abraham se ha hecho guaje cuando le pido, por favor, el artículo o el libro o el capítulo del libro donde se estableció la nomenclatura, de tal manera que para los anatomistas es muy fácil de ver las letras poder determinar de qué hueso se trata. Ejemplo, a ver, elijan de este esquema, elijan un hueso, elijan una letra al azar y me la dicen y yo les digo de qué hueso se trata, por favor. La QJ. La QJ, cuadratoyugal, ¿sí? La SQ, escamoso, ¿sí? ST, supratemporal. IT, intertemporal. T, temporal, ¿sí? L, lagrimal. N, nasal. PM, premaxilar. Así como eso. Hay un autor que, como les platiqué al inicio de la clase, al inicio del curso, lo íbamos a traer, ya hubiera venido en el mes de octubre a dar un curso, el doctor Ruy Diogo, muy bueno, pero él no respeta esta nomenclatura. PT palatino, S ectopterigoides, B chica Bomer, ¿sí? PS posescamoso, D dentario, bueno, este es el coronoides, ¿sí? AN angular, SP esplenial. Entonces, Abraham y yo vemos este esquema y sabemos, si estuviera Abraham en lugar de yo y le preguntaran, oiga, maestro Abraham, PO, posorbital, ¿sí? Él ya lo había dicho, lagrimal, ¿no? Lo podemos identificar. Ruy Diogo ha hecho estudios fabulosos en distintos animales, hace esquemas medio feones hasta eso. Digo, después de ver los dibujos de Abraham, y ya los han visto ustedes, ver los de Ruy Diogo y dices, qué espanto, ¿no? Están horrorosos. Pero ha hecho estudios de muchos animales, de muchos vertebrados, y es un buen anatomista. Su problema, no se sabe esta nomenclatura. Entonces le pone unos nombres, le pone unas iniciales, que ahí sí tienes que irte a la, ¿cómo se llama? Al pie de figura. ¿Este qué es?
Ah, pues es esto. Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando me toca leer algún artículo, cuando he leído algún artículo de Diogo, ay, ahí estoy, con el programita poniéndole la nomenclatura que yo conozco para que pueda manejarla perfectamente. ¿De acuerdo? Bien. Este es el cráneo que mejor conoce, ¿no? Fíjense, ahí está todo. Es el cráneo que mejor deben conocer, que es el cráneo humano. Vamos a tener alguna serie de agujeros aquí, ¿sí? Que van a estar relacionados con nervios, con inervaciones, con venas y nervios, ¿sí? Vamos a ponerlo de lado, eso. En el cráneo humano, fíjense la gran cantidad de huesos que lo forman. Por eso están en distintos colores. Por eso cuando yo llevé la materia nos pedían colores, ¿no? Porque nos daban dibujos de los distintos cráneos, imágenes en blanco y negro de los distintos cráneos, y órale, ilumínalos. E ilumina del mismo color tal estructura y del mismo color tal estructura. Entonces ahí estabas buscando en los libros. Oye, ¿este hueso qué es? Ah, es tal. Entonces ya te ponías a iluminarlo. Y ya te ibas aprendiendo, ibas memorizando ya qué forma tenían los distintos huesos del cráneo. Aquí déjenme les platico. Los huesos del cráneo, cuando un bebé nace, no están fusionados, no están unidos. Ahorita si tocan su coco es duro, ¿no? O sea, su cráneo es completamente duro, no se siente en ninguna parte blanda. Toquen el cráneo de un bebé con mucho cuidado y se siente blandito, ¿sí? O sea, sí se siente su coquito medio duro por el hueso que ya está, pero si empujan tantito, se siente así, se siente como las losetas esas del piso cuando ya están zafando, ¿no? Que todavía está pegada al piso, pero la pisas y se oye clac, clac, ¿no? Que está medio zafada. Así se sienten los huesos del cráneo de un bebé. Cuando estos huesos se fusionan, como les digo, esto es para que deslicen uno sobre otro y puedan nacer por canal de parto. Cuando nace y estos huesos se fusionan, se forma esto, por ejemplo, aquí le dan el nombre, sutura coronal. Se forman las suturas. Lástima que aquí no estamos en laboratorio, que no vamos a poder estar y tener el acceso al laboratorio, porque en el laboratorio tenemos varios cráneos humanos y les puedo enseñar el tamaño y la profundidad de la sutura. Mientras más grande es la sutura y más clara se ve, la persona es joven. ¿Por qué? Porque tiene poco que sus placas craneales se fusionaron. Cuando la sutura empieza a perderse y ya este hueso frontal y este temporal lo empiezas a ver casi como uno solo, aunque sí hay una suturita ahí, pero ya no hay esa frontera entre las dos. Y la empiezas a ver así, esa persona es una persona anciana. Es la manera como los forenses, y no solo me refiero a médicos forenses, sino acuérdense que también para los que les interese, por ejemplo, hay una especialidad en aspectos forenses y generalmente tengo un par de amigos que entraron, generalmente son entomólogos, aunque también entran micólogos. O sea, ¿por qué? Porque un cuerpo humano, aunque se oiga gacho, pero es un sustrato. Entonces hay sustrato para bacterias, sustrato para hongos y también insectos. Entonces, por el grado que tiene un cuerpo ya que empieza a degradarse, los forenses, no necesariamente médicos, pueden saber cuánto tiempo tiene de muerto. O sea que hay una anécdota bien chistosa en torno a un cráneo. Los rusos guardaban un pedazo de cráneo, un pedazo de temporal, o sea, de este hueso, con un agujero de una bala. Y decían que era el cráneo, que era un pedazo del cráneo de Hitler. Coincidía varias cosas. Se sabe que a Hitler se suicidó de un balazo, de un tiro en la cabeza, y que lo quemaron.
este cráneo coincidía en que estaba con un agujero de bala y quemado, ¿no? Claro, era mucho más grande el hueso, no solo era un temporal, era parte en frontal, era toda una parte de la bóveda craneana. Entonces, cuando un antropólogo gringo quiso estudiarlo, puta, olvídense, ¿no? Los rusos se lo prestaron, pero le pusieron a 2 soldadotes así a cada lado. Y de esos soldados grandotes con su rifle, su gorro ese ruso típico, ¿no? Y nada más estaban observando qué le hacía al pedazo de cráneo, supuestamente de Hitler. Afortunadamente encontró en la médula del hueso, encontró algo algo de tejido blando todavía, o sea, de sangre, y pudo establecer, pudo sacar el cariotipo y vio las suturas. Él era un experto forense. Pues resulta que a lo largo de casi 40 años, los rusos estuvieron custodiando el cráneo de una desconocida. Primera, cuando sacó el cariotipo y sacó la genética del cráneo, era el cráneo de una mujer. Y segunda, una desconocida de aproximadamente 30 y tantos años, 31 años máximo. Cuando Hitler murió mucho más grande, pasando los 55, casi 60 años, algo así, murió Hitler. ¿Sí? Entonces estos soquetes estuvieron custodiando el pedazo de cráneo de alguien desconocido que murió en la guerra, que también lo quemaron, ¿no? Y aseguraban que era el cráneo de Hitler. Era como un trofeo del enemigo, del diablo, ¿no? Y pues realmente no. Entonces, ¿cómo se supo esto? Gracias a las suturas. Por las suturas podemos nosotros saber la edad de un individuo que ya nada más tenemos el cráneo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Por ahora no, profe. No, profe. Ok. Yo tengo una. Ah, ¿quién? ¿Carla? Ajá. A ver, Sí, Carla, ¿qué pasó? la... ¿De dónde había dicho que se originaba la tráquea? La tráquea, los huesos traqueales se originan del esplacnocráneo. Y ¿Sí? del esplacnocráneo también se origina la siringe en las aves. ¿Se originan qué? ¿La siringe en las aves? Sí, sí. Muy buena pregunta, sí, exactamente. Ok, Ahora, gracias. eh, ahora, aquí hay una cuestión interesante. Y eso para ustedes que lo que pasa es que mi generación fue una generación de biólogos, sí se dedican a cuestiones moleculares, de hecho la mayoría de mis amigos son biólogos moleculares. Soy el único biólogo naturalista, o sea que me dedico más bien a animales completos y no me meto nada en lo molecular, pero fíjense, muy buena pregunta, Carla, y aquí hay un detalle. ¿Qué es lo que forma la siringe en unas aves, sobre todo en las aves que tienden a cantar, que en las otras aves que no cantan y no hay siringe, no forma? Debe ser un gen por ahí. ¿Sí? Digo, si alguien ya lo vio, pues que lo comparta. Si no lo han visto, queda la duda, ¿no? Les digo que por eso es muy enriquecedor que surjan las dudas. Bueno, pues muchas gracias, Carla, por participar. Bien, aquí están los huesos de un amia calva, de un pez. Fíjense la cantidad de huesos que son. ¿No? Y el lamia calva es un pez bastante primitivo. Aquí van a ser más que nada comparaciones de cráneos, ¿no? Para que vayamos viendo distintos cráneos. El cráneo de un anfibio, me encanta porque está marcado con los colores, cuál es dermatocráneo, cuál es el esplacnocráneo y cuál es condrocráneo, ¿sí? Fíjense, y otra vez más tenemos, fíjense cómo estas imágenes son sacadas del Cardón. ¿Sí?
Y quiero que se fijen en un detalle interesante. Una vez más tenemos las iniciales, ¿sí? Una vez tenemos más las iniciales, ¿no? Premaxilar, vomeriano, nasal, escamoso, cuadrado, ¿sí? Este es o, exoccipital, o sea, el occipital lo tenemos dividido, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, por ejemplo, aquí está el hueso articular y el cuadratoyugal. Fíjense, aquí por ver colores, entonces me estoy dando cuenta. La articulación de la mandíbula de un anfibio, en esto no lo había visto antes, cuando he dado la clase, pero ahorita me fijé. El cuadratoyugal y el articular son huesos que tienen que ver con la articulación de la mandíbula de un anfibio. Uno es un hueso del esplagmocráneo y el otro es un hueso del dermatocráneo. ¿Sí? Entonces vean qué importante es esto de los colorcitos, ¿no? Que nos puede ayudar a ver todo esto. En el caso del cráneo de un cocodrilo, si no lo transparentamos, se vería así. Veríamos únicamente dermatocráneo, ¿no? Teníamos el cuadratoyugal, el yugal, maxila, dentario, premaxilar, ¿sí? Todo esto. Esto sería el cráneo de un reptil. El cráneo de las aves. Ahí les va. Creo que en nosotros fue muy fácil ver todas las partes, ¿no? Por las suturas que había en el cráneo. ¿Sí? Incluso en este, que no está en colores, fue muy fácil. En este también muy fácil ver la sutura, ver las suturas y la parte de cada una de las partes del cráneo. Quiero que noten lo siguiente. Estas. ¿Se alcanzan a ver las suturas? No. ¿Por qué? Porque las aves no necesitan un cráneo tan fragmentado cuando nacen, porque ellas nacen de huevo, no nacen por canal de parto. Por eso no están tan presentes. Fíjense, aquí se alcanza, no sé si alcanzan a apreciar ligeramente las suturas. Y sin embargo, ¿qué cantidad de huesos tienen? Entonces, bien importante, bien importante, el cráneo de las aves está adaptado sobre todo al vuelo. Porque son huesos muy delgados y son huesos que están perfectamente fusionados, hacen una perfecta pieza. ¿Sí? Entonces aquí sí es, si yo les doy un cráneo de ave y te digo, dime las partes del cráneo de las aves, van a poder mencionarme las más conspicuas, pero muchas otras van a ser muy complicadas de ver. ¿Sí? Aquí el cráneo de un gatito. Está buscando a mi gata para acercarla y que viéramos su cráneo. ¿Sí? Una vez más en colores. Es el cráneo de un mamífero. ¿Sí? Entonces ya es un cráneo que tiene grandes cantidades de dermatocráneo. Bien. La morfología general del cráneo. La bóveda. Función, proteger el cerebro. Las mandíbulas. Función, capturar y procesar el alimento y la respiración. El aparato hioideo. En peces, soporta el piso de la boca. En los demás vertebrados, sostén de la lengua. ¿De acuerdo? En un pez primitivo, uno de estos peces primitivos ya extintos, podemos ver cómo estaba el dermatocráneo y cómo estaba el condrocráneo y el esplagmocráneo. ¿Sí? No vimos el desarrollo embrionario de ellos, pero sabemos por las partes cómo está conformado. ¿Sí? Aquí está lo del cocodrilo que les decía, ¿no? Si transparentamos el cocodrilo, aquí vamos a ver
el condrocráneo, y aquí vamos a ver partecitas muy pequeñas, ¿no? Del esplagmocráneo. Bien, bueno, antes de pasar a este tema, me voy a regresar rápidamente al cráneo humano. Ahí está, ahí está. Este es el que quiero. Fíjense en un detalle. Aquí ustedes están viendo las suturas y todo. Y de repente ven esta línea punteada. Esta línea punteada es una parte que nuestro cráneo tiene ligeramente más sumida, pero es lo que se llama una fosa. ¿Por qué está más sumida? Porque ahí va a recibir músculos. Aquí se reciben los músculos del macetero que van hacia el maxilar inferior y pasan por el arco cigomático. Ustedes pueden sentir su arco cigomático aquí en los pómulos, siguen hacia atrás y acá van a sentir el arco. Si lo tocan por abajo, van a sentir el músculo que mueve la mandíbula. Entonces, ese músculo necesita un punto de anclaje amplio en el cráneo. Esta estructura es un indicador evolutivo y nos da el nombre de los tipos de cráneo, que es a lo que vamos a pasar ahorita. ¿Sí? Vamos a tener cráneos de tipo, y eso lo van a ver también con Abraham. Anápsido, eurápsido, diápsido, sinápsido. Del diápsido evolucionan algunos tipos de cráneo, del sinápsido evoluciona otro, y cada uno de estos va a ser un distinto taxón. Vamos a irlos viendo, ahí están, ¿no? El sinápsido, vemos las partes del cráneo, este no alcanzo a ver qué es, el anápsido, eurápsido, diápsido, y ahí estamos viendo estas cavidades, ahí lo vemos otra vez, ¿no? Vamos a ir viendo esto para cada grupo. Cráneo anápsido. Es un cráneo que está carente de fosas temporales o postemporales, se presenta en tortugas y se manejaba que es de los más primitivos. Ahorita empieza a haber una teoría de que es más bien una evolucionó y luego tuvo una regresión evolutiva, ¿sí? A una condición más primitiva, pero se está queriendo comprobar eso. Entonces ya no se trata de uno de los cráneos más primitivos, pero lo vamos a seguir manejando así para fines prácticos. En lo que se comprueba, o sea, está como lo que dice el peje de la presidencia de Trump, ¿no? O de el otro candidato, que no va a felicitar hasta que no se defina. Bueno, entonces aquí vamos a seguir manejando como que es un cráneo antiguo o de los más primitivos hasta que no se defina, pero sí quiero hacer patente que ya hay la teoría por ahí de que en realidad no es un cráneo tan primitivo. Se presenta solamente en tortugas. Quiero aclarar una cosa. Estos tipos de cráneo que estamos viendo, perdón, se presentan únicamente en organismos amniotas. No vamos a tener un tipo de cráneo de estos que estamos viendo, ni en anfibios, ni en peces óseos, ni en peces cartilaginosos. A partir de reptiles, aves y mamíferos son los que tienen este tipo de cráneos. Entonces, este que estamos viendo primero, el anápsido, no tiene, vemos fosas temporales o postemporales. Este es el posorbital, es el escamoso, este es ¿sí? Cuadratoyugal, cuadrado, yugal. No vemos el hueco del ojo y el hueco de la nariz, pero no vemos ningún hueco acá que sirva para anclar algún músculo. Entonces se maneja que es de los más primitivos, aunque ya hay la teoría de que no es tan primitivo. ¿Sí?
de que más bien fue una regresión a una condición primitiva. Entonces, falta comprobarlo y verlo, pero para que estén enterados. Un cráneo diápsido. 2 fosas temporales o postemporales y 2 fosas posorbitales. Aquí están. Aquí están. Se presenta únicamente en reptiles y aves. ¿Sí? Según el grado de modificación, de evolución, existen modificaciones de este cráneo. Diápsido. Les digo qué otro organismo tiene este tipo de cráneo. ¿Qué otro grupo? Muy conocido. Los dinosaurios. Todos los dinosaurios eran de cráneo de tipo diápsido. ¿Sí? Pero un diápsido modificado. Por ejemplo, algunos dinosaurios y algunas aves, de hecho, tienen un cráneo muy parecido. Tiene estas 2 fosas, pero por ejemplo, aquí en esta parte del hocico, que formaría el pico de las aves, estos 2 huesos ya no continúan. ¿Sí? Lo que es el lagrimal y el yugal, en esta parte donde tienen contacto y forman una sutura, ya no continúan, está hueco, hay un hueco ahí. Permite la inserción de otro músculo, ¿sí? Entonces, para que vean que eso sería un diápsido modificado. Euriápsido, ¿en qué cambia y en qué diferencia tenemos? Que desaparece una de las fosas, ¿sí? Solo tienen una. Se presenta el euriápsido, solo se presenta en reptiles extintos. Plesiosauros, ictiosaurios y placodontes. Solo en esos 3. Ningún reptil actual, hasta ahorita que sabemos, tiene ¿cómo se llama? Tiene este tipo de cráneo, euriápsido. Y llegamos a nuestro cráneo. El cráneo presenta una fosa temporal o posorbital a cada lado, aquí está. Se presenta en reptiles mamíferoides y muy modificado en mamíferos. ¿Sí? Cuando les pregunten, ¿qué tipo de cráneo tienes? Sinápsido. Cuando les pregunten, ¿qué tipo de cráneo tiene un ave? Diápsido. Un dinosaurio, diápsido. Un reptil, diápsido. ¿Sí? Una tortuga, anápsido. Un ictiosaurio, euriápsido. ¿De acuerdo? Bien. Pues miren. A ver, déjenme ver que esto es... Profe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Un Ahí está. momento. No, eso es. Sí. Gracias. Entonces se dan cuenta de las diferencias. Repito, ni peces, ni cartilaginosos, ni óseos, ni anfibios tienen este tipo de cráneo. Porque de repente en el examen, bueno, aquí no sé cómo vayamos a abordar esta parte. Yo lo que les pongo es un cuadro. Yo les digo, a ver, díganme qué tipo de cráneo tiene, qué tipo de, este tipo de cráneo, a qué grupo pertenece. Y de repente me ponen anfibios. No, los anfibios no tienen este tipo de cráneo. Es a partir de amniotas. Solo los amniotas tienen este tipo de cráneos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es que déjenme ver que continúa. Sí, continúa todo esto. Ah, aquí está la imagen que les decía. Ungulado, ungulado, digitígrado, plantígrado. Y ahí está como pisa cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a... Pues bien, esto lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Por qué? Porque ahorita
lo que quiero que se les quede perfectamente grabado es qué onda con el cráneo, ¿sí? Porque sí fueron bastantes conceptos, como para empezar a hablar ahorita de biomecánica de los huesos, ¿sí? Entonces quiero que se les quede perfectamente grabado todo lo que es, a ver si aquí se ve, perdón. Ah, sí, miren el sinápsido modificado, cómo es en mamíferos, el sinápsido cómo era, el diápsido cómo era, y el diápsido miren en lagartijas cómo es, y miren en aves cómo es, ¿no? ¿Sí? Entonces, les digo, son bastantes conceptos que sí quiero que los tengan ustedes muy presentes, ¿sí? Y para que ahorita no se me confundan con otra cosa. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver ya, para terminar la siguiente clase, vamos a ver biomecánica esquelética. Es un tema muy cortito y comenzamos a ver músculos. Y conmigo ya terminaron la parte de esqueleto. ¿Sí? Conmigo ya terminaron la parte de esqueleto. Entonces, ya lo que continúen viendo con Abraham, pues ya van a tener, para mí la ventaja es que ya van a tener que no creo que Abraham ya se extienda mucho, pero van a tener ya una visión. Ya se destrabó, me quedé haciendo caritas. Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Profe, yo tenía una duda. Hace ratito Sí, mencionaba que había como una, no fusión, pero habían dos huesos del esplacnocráneo y dermatocráneo, me parece, que era lo ajá, que hacía la función de la mandíbula, o sea, que pueda hacer este movimiento, ajá. pero no recuerdo cuál fue el que mencionó o que era importante. Ah, mira, acá está. Era en el de la ranita. Era en el de la ranita. El principal hueso que embona la mandíbula, muy buena pregunta, Monse, gracias, es el articular. Pero muy relacionado con ella está el cuadrato yugal, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí el articular, fíjate el color que tiene, amarillo. ¿Qué significa? Que es esplacnocráneo, ¿sí? Que es de las mandíbulas. Pero donde articula, donde llega, en el caso de los anfibios, a articular, es con el cuadrato yugal. Y fíjate, el cuadrado es esplacnocráneo y el cuadrato yugal ya es dermatocráneo. Entonces, lo que quiero que les quede claro es cómo, de hecho aquí está visto de manera ventral, ¿no? Tenemos el cuadrado, pero ya no ponen el articular, porque el articular debe estar asociado aquí. Y aquí está el cuadrato yugal, ¿sí? Este es de acá, que nada más tiene letras acá, cuadrato yugal y el cuadrado, ¿sí? Fíjense cómo tienen relación huesos primitivos, es decir, huesos de la mandíbula, esplacnocráneo, con huesos del dermatocráneo, que es neurocráneo. Entonces, fíjense un detalle. Al principio contaba yo que tienen grados de evolución distinta, ¿sí? Y continúan su evolución de manera diferente. Y además su alometría es diferente entre unos y otros. Cuando yo hago morfometría geométrica, no va a tener la misma alometría el cuadrado que el cuadrato yugal, con todo y que estén muy relacionados y que sean partes de un cráneo. Es más, ni siquiera el premaxilar o el dentario van a tener ambos la misma alometría, el mismo crecimiento alométrico. ¿A qué se le llama crecimiento alométrico? Cuando vemos un bebé, lo que vemos es un cuerpecito de ser humano pequeño y muy cabezón, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya
no crecen tan significativamente tanto después de que nacemos. Crece un poquitillo, pero ya no tanto. Entonces, ¿cómo son todos los bebés? Cabezones y el cuerpo es chiquito. De hecho, es muy chistoso. Recuerden ustedes a sus hermanitos cuando están, o a los sobrinos, ¿no? Cuando están empezando a caminar, como todavía están medio cabezones, eso es un crecimiento alométrico. Crece a ritmo distinto el resto del cuerpo que la cabeza, ¿sí? Entonces, es bien chistoso porque la cabecita les pesa, ¿no? Entonces, cuando están aprendiendo a caminar, de repente, se desequilibran, se les mueve la cabeza y riaja, mano. Ya van a dar al suelo, ¿no? Dentro del mismo, eso que ocurre en el cuerpo humano, ocurre también en el cráneo. Cada parte crece a distinto ritmo. A eso se le llama crecimiento alométrico. Si fuera un crecimiento holométrico o homométrico, sería que todo crecería al mismo ritmo, ¿sí? Y no todo crece al mismo ritmo. De hecho, incluso en nuestra cara, la parte de la piel, los músculos, todo eso. ¿Se han fijado que las viejitas y los viejitos luego tienen orejotas? ¿Una narizota? Sí. ¿Se han fijado en eso? Sí. Y los ojos no son tan grandes. ¿Qué significa? Nuestros ojos ya no crecen, se quedan de ese tamaño. Pero por el pabellón auricular, la oreja y la nariz continúan creciendo. Entonces yo les pido que hagan el siguiente ejercicio. Un presidente orejón, Lázaro Cárdenas. Era muy orejón. Pero busquen en Google las fotos de joven de Lázaro Cárdenas y busquen en Google las fotos ya de anciano de Lázaro Cárdenas. Unos orejones que parecía Dumbo, el pobre hombre, man. ¿Sí? Entonces, eso es crecimiento alométrico. Los huesos de nuestra mandíbula, aunque funcionan como un todo, están implicando huesos primitivos con huesos muy modernos, ¿sí? Y cada uno de ellos, que eso es lo importante de esta comparación de las orejas y la nariz y todo eso, cada uno de ellos tiene un crecimiento alométrico diferencial. Incluso hay fórmulas, ¿sí? Incluso hay fórmulas que cada uno de ellos tiene un crecimiento alométrico diferencial. ¿Sí ya te quedó clara la idea, Monse? ¿De qué huesos eran? Sí, profe, gracias. Muy bien. Profe, tengo una duda. Ajá, sí. ¿Hay ejemplos de algún animal que presente crecimiento holométrico o no existe? No, realmente no. De hecho, cuando eso se da, ese tipo de crecimiento, curiosamente se ha visto que es algo... es muy buena tu pregunta, ¿por qué? Porque tienes razón. La naturaleza no es blanca o es negra, ¿no? Sino, como les he dicho a lo largo de las clases, es todo un matiz de grises. O sea, vamos a tener animales que tienen esto. Pero en este caso se ha visto que este tipo de crecimiento es muchas veces incompatible. Sí se da, pero se da por defectos genéticos y muchas veces es incompatible con la vida. Sí se llega a dar, pero es incompatible con la vida y es un defecto genético. Entonces, ¿por qué? Porque crece todo de manera pareja y no debería ser así, no es funcional, no resulta funcional con la vida y generalmente esos organismos mueren, por eso no tenemos ninguno, pero de que debe haberlo, pero como una alteración ya sea molecular o genética que impide que sea compatible con la vida. ¿Sí? Y si llega a ser compatible con la vida, la verdad es que vamos a ver organismos que estén sumamente alterados de su rostro
si estamos hablando de rostro o si estamos hablando de cuerpos sumamente alterados del cuerpo, de tal manera que si es una mascota, pues puede vivir. ¿Por qué? Porque el dueño se encarga de... fíjense cómo a veces nuestra humanidad hace que hagamos cosas no tan correctas, ¿no? Ay, pobre gatito, nació sordo. Ok, es una mascota, no va a tener que usar su sentido de la audición para procurarse comida, le procuramos comida. Pero estamos preservando genes que no son buenos. ¿Sí? Y también llega a ocurrir, se cae un pajarito del nido. Si se cayó por una ventolera, ok, fue una ventolera. Hubo mucho viento y lo llegó a tirar del nido. Si en los días que yo veo que cae un pajarito del nido, no ha habido viento fuerte, quiere decir que ese pájaro tiene algún defecto genético, o recuerden mucho que, por ejemplo, algunas aves, por ejemplo, los alcatraces, o los pájaros bobos que les llaman, alcatraces les dicen los españoles, pájaro bobo le llaman aquí en México, pero se confunde con pájaro bobo pingüino, no es pingüino. Los pájaros bobos, del género, ahorita me acordé de un género, el género Zula, el pájaro bobo de patas azules, sucede algo muy peculiar, pone 2 huevos, pero cuando nace el primero, para evitar competencia, muchas veces desde que es huevito, lo echa fuera del nido. Hay veces que nacieron casi al mismo tiempo, pero el más fuerte echa al otro fuera del nido. Es una estrategia. No nos gusta. ¿Por qué? Porque implica la muerte de uno de ellos. Entonces, cae un pajarito del nido. ¡Ay, lo voy a cuidar! ¿Y qué estás haciendo? Estás conservando una carga genética que no debería. Ahora sí que, dicho en otros términos, a lo mejor el pájaro está idiota y se cayó del nido por idiota. Y está idiota porque sus genes así lo están manifestando. Entonces tú lo proteges, lo liberas y sigue ese pool de genes que no deberían existir existiendo. ¿Sí? Entonces, si hay crecimiento holométrico u homométrico, que pudieran ser las dos, déjenme buscar cuál es el término más correcto. Creo que es holométrico, en ciertas partes del cuerpo donde no debería existir, pudiera llegar a ser compatible con la vida, pero tendría deformaciones muy grandes. Y eso lo volvería después incompatible con la vida. Entonces, aquí casi la generalidad, y me dejaste una buena tarea, es que el crecimiento de todos, de los cuerpos es alométrico. ¿Sí? Es alométrico. Si hay un crecimiento alométrico, les digo, voy a ponerme a buscar, podemos encontrar a lo mejor algún bicho que en alguna parte del cuerpo, no en toda, tenga este tipo de crecimiento. Pero me queda de tarea buscarlo para comentarlo con ustedes. ¿Vale? De acuerdo, gracias. No, por nada. Y muchas gracias, de veras. Es que me gusta cuando preguntan porque me obliga a mí a ponerme a estudiar un poco más. Vamos descubriendo cosas así y creo que esto incluso reafirma el conocimiento. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta, muchachos? No, profesor. ¿Ninguna? Bien, bueno, entonces dejo de compartir pantalla y dejo de grabar. Les digo, lo dejamos hoy hasta aquí. Sí, ya me acordé que sí me falta un tema, pero ese tema lo quiero ver así como que aparte, que es un tema que Abraham de repente no toca y a mí sí me gusta tocarlo, pero tengo mis dudas existenciales de dónde ubicarlo. Dientes. Los dientes están asociados a mandíbulas, entonces para mí sería parte de esqueleto. Pero los dientes también están asociados y es parte del digestivo. Entonces lo veo en digestivo. ¿Qué onda? ¿Vemos dientes en digestivo o vemos dientes ahorita para la siguiente clase junto con la biomecánica esquelética? ¿Cómo opinan ustedes? ¿Qué preferirían?
Pues en esqueleto sería mejor. Con esqueleto estaría bien. Yo sí. Ok, para prepararlo, porque sí, dientes es un tema bien importante que también define muchas cosas y es parte del esqueleto, pues está muy asociado a digestivo. ¿Sale? Bueno, entonces, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por venir, muchachos. Nos vemos entonces el viernes. Ya supe por qué no dio clase el maestro. No me dijo, pero yo ya intuí por qué. Y a mí se me pasó. Fue su cumpleaños. El jueves fue su cumpleaños, entonces seguramente se fue de parranda y entonces yo creo que el viernes pues, lo felicitamos, porque a mí se me pasó, me habló y el mero día de su cumpleaños y yo ni en cuenta. Lo que pasa es que hay un detalle bien chistoso con el maestro. Su RFC está cambiado. Su RFC marca como que hoy es su cumpleaños. Pero un día platicando con él, me dice, no, yo en realidad yo nací el 5 de noviembre. Dice, no sé por qué mi RFC lo pusieron el 10. Lo más chistoso, y eso generalmente ocurre con personas que luego, él es mexicano, pero él es de origen judío. Entonces fue muy chistoso porque alguna vez le pregunté, maestro, oiga, él es de origen lituano, o sea, no es judío árabe, vamos a decirlo así, sino judío como ruso, ¿no? Le digo, oiga, maestro, y le digo, ¿y su papá venía huyendo de los nazis? ¿No? Era lo más natural, huir de los nazis. Me dio una risa que con tal naturalidad dijo el maestro, dijo, no, iba huyendo de los soviéticos. ¿No? O sea, huían de alguien los pobres judíos en esos tiempos. Entonces, entonces así. Entonces, por eso la confusión de cosas. Entonces, ese día fue fue al día siguiente de su cumpleaños, se ha de haber ido de pachanga, ¿no? Entonces, nos vemos el viernes, ahora sí, con el maestro. Vamos a ver, yo creo que va a continuar con esqueleto, claro, cosas más puntuales. Conmigo tienen ya una visión muy general, pero siento que les va a ayudar. Y conmigo dentro de 8 días vamos a ver el tema de biomecánica esquelética y dientes. Y de dientes vamos a ver cómo se sacan las fórmulas dentarias que luego son importantes. Y detalles interesantes forenses de dientes. Bueno, pues muchas gracias por su atención, muchachos. Nos estamos viendo la siguiente clase. Que tengan una excelente semana. Sale, profe. Gracias, Muchísimas profesor. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Igualmente, bye.